Bienvenidos a Cuenta Regresiva. Hoy con nosotros Erika Obregón González del Castillo. Ella es licenciada en Marketing y Publicidad por la Universidad Iberoamericana Campus León. Pero hoy tiene un reto que tiene que ver con el tema de la innovación y la creatividad. Ella es directora del Parque 100 del TEC de Monterrey, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Erika, bienvenida a Cuenta Regresiva, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien, muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por hacer el espacio en la agenda y permitirnos conocer más acerca de tu trayectoria y los temas personales que justamente te llevaron a los retos que hoy tienes y que nos platicarás cuáles siguen pendientes y estás trabajando ahí para que sucedan. Claro Vamos a comenzar como lo hacemos en Cuenta Regresiva. 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Te late? ¿Está lista? Sí, claro. Excelente. La primera pregunta, la primera de ellas, vamos a comenzar con algo que justamente nos lo puedes contestar gente como tú. ¿Cuál es la diferencia? Porque se habla mucho en el emprendimiento y en los negocios de la diferencia entre innovación y creatividad. Para ti, ¿qué los diferencia? En un minuto, por favor. La innovación es crear algo nuevo con valor, ¿no? O sea, que tenga algún impacto social o económico. Y yo la diferencia que veo con la creatividad es que eso es como el toque que tú le das o sí, como desde tu historia, desde tu perspectiva, lo que puedes poner ahí. No necesariamente algo que haces con creatividad tiene innovación. La innovación normalmente va de la mano de temas tecnológicos, de temas de ciencia, de investigación, y la parte creativa pues, puede ser en muchos más ámbitos. Ahora, para darle seguimiento justamente a este tema, la segunda pregunta, vamos a ponerle al mismo tiempo un minuto. Luego los emprendedores cuando hablan de apostarle a giros tradicionales dicen, híjole, y entonces la llevo de perder porque no puedo innovar vendiendo tortas, no puedo innovar vendiendo pizzas. ¿Cómo platicarías esa parte? Porque luego se tiene la idea de que tiene que ver con inteligencia artificial, tecnología, digitalización. Claro, o sea, sí pueden innovar. Normalmente, o sea, la idea y lo ideal es llevar cualquier emprendimiento tradicional a algo de tecnología. Y si en un puesto de pizzas, pues si automatizas cosas, si empiezas a hacer franquicias, si generas empleos, si es escalable, se vuelve mucho más innovador. La diferencia es el impacto que genera un emprendimiento tradicional de un emprendimiento de base científica o tecnológica. Y esto es porque generas empleos de mucho mayor valor, haces como un impacto real ante la sociedad, ante lo económico. Entonces, más bien es migrar todos estos emprendimientos que son más tradicionales y llevarlos a que tengan algún componente de innovación o de tecnología para que sean exponenciales, para que el impacto sea mucho mayor. La tercera pregunta es la siguiente, y hablemos no solamente de Guanajuato, sino de México. Desde hace ya tiempo se habla justamente del generar impacto, de las startups. Sin embargo, desde este lado, desde afuera, sigo viendo que se generan más emprendimientos relacionados con giros tradicionales que con ese impacto social que buscan y tecnológico que se busca en las startups. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho bien, pero qué falta empujar como país para que haya más startups? Sí, definitivamente el porcentaje que tenemos de emprendimientos tradicionales es mucho más alto. Cada vez hay muchos más programas y espacios como es un parque tecnológico o instituciones como es el TEC de Monterrey o este tipo de espacios también el gobierno empieza a impulsar más y es acercarse a eso, o sea, porque aunque tú tengas un emprendimiento tradicional, si tú tienes como esas ganas y como esa espinita de querer llevarlo a la innovación, pues a lo mejor no va a ser en ese negocio en específico, pero tú como persona, como founder, puedes encontrar otro proyecto. Entonces, acercarte a este tipo de espacios que te ayudan a lograrlo es súper beneficioso. Y yo sí creo que en México hay cada vez más. Antes se hablaba mucho de Estados Unidos y de otros lugares, Silicon Valley en específico o Kendall Square o puntos muy específicos en ciudades alrededor del mundo donde sucedía. Pero ahora aquí en México también empieza a haber... Erika. Okay. Pero vamos a darle un minuto, por favor, para que termine su idea. Adelante. Bueno, nada más para completar, pero empieza a haber distritos de innovación, espacios como estos parques y todo que empiezan a impulsar a las ciudades para llevarlas hacia allá. Entonces, yo creo que vamos por buen camino y de manera acelerada. Todos los días estás topándote con gente que quiere
comenzar un emprendimiento. ¿Cuáles, de acuerdo a ti, haciendo un resumen, son las cosas que más hacen bien los emprendedores al arrancar? ¿Y cuáles son las que siempre son las fallas que en algunos casos desafortunadamente terminan por no superar esas curvas del aprendizaje de los 2 años? Pues los patrones que yo veo es que siempre empiezan con muchas ganas, con todo el entusiasmo y así, y sí se va apagando un poco en el tiempo. Entonces, esa constancia y lo que yo veo que hace o sea, que da una mejor tasa de probabilidad de éxito es cuando llevan algún programa o algún apoyo o mentoreo o algo que los ayude como a pasar esas curvas iniciales para poder hacer prototipos, MVPs, todo esto para tener mayor probabilidad de éxito. Pues vamos a comenzar ahora sí conociendo más acerca de tu vida, de tu historia. Tu niñez. ¿Cómo era Erika de niña? ¿Qué soñaba en el momento de ser adulta? Pues en esto no. Yo quería ser astronauta o algo relacionado con el espacio. En algún momento pensé en estudiar astronomía o algo, pero pues no, luego te vas topando con realidades que lo dificultan. Pero definitivamente si pienso en cómo me visualizaba a esta edad, pues no estoy lejos de ahí porque pues sí, pues quería estar haciendo algo de impacto, que cambiara algunas realidades, pues esas ganas de querer cambiar al mundo. Entonces, pues sí, creo que por otra línea, pero definitivamente creo que estaría orgullosa de esa niña de mí ahorita. ¿En qué momento te das cuenta justamente de lo que platicas y piensas más en temas como el de la comunicación y la mercadotecnia, que justamente es tu primera carrera que estudias en la Universidad Iberoamericana? Pues la verdad es que no sabía mucho de hacia dónde iba, no tenía como un camino muy claro. Elegí una carrera que pues fuera como muy general, ¿no? O sea, al final creo que la mercadotecnia, el tema de comunicación, pues ayuda en todo, ¿no? Ahorita creo que lo aplico mucho para tema de relaciones públicas y todo esto, pero pues yo entré sin como un objetivo en específico de hacia dónde llegar. Se va moldeando el camino, ¿no? A la hora que empiezas a ver hacia atrás, pues empiezas a entender por qué tomas ciertas decisiones. Yo creo que también el haber elegido una licenciatura de base administrativa me ayudó mucho para lo que ahora hago. Si volviera a estudiar, no estoy segura que estudiaría lo mismo, pero pues al final te abre caminos, posibilidades, conoces a personas, te da seguridad en algunas cosas. Entonces, pues también lo que elijas pues no determina lo que terminas haciendo después, pero sí es importante empezar a hacer mucha conciencia de qué estás aprendiendo, a dónde quieres llevarlo, todo eso. Erika, ya te comentaba antes de iniciar la entrevista que veía en un portal justamente de la Ibero León esa graduación de ti junto con otros chavos y chavas de 11 de junio del 2018, en donde justamente te decía, pues viene el reto ahora profesional. En ese momento que tú egresas, ¿pensabas en un reto profesional relacionado justamente con la comunicación o la mercadotecnia o inmediatamente te cambió el chip y quisiste otra cosa? No, toda la carrera estuve trabajando como freelancer y seguí todavía un año después. Estuve trabajando con varias empresas importantes aquí en León, como Grupo Argentilia. Llegué a llevar como 15 cuentas simultáneas de llevarles toda su mercadotecnia y comunicación. Eso me empezó como pues sí, a abrir puertas, a enseñarme un poco del mundo real, pero pues sí quería como ya empezar a formalizarlo, porque hacía todo eso por mi cuenta. Estuve con algunas agencias, pero pues era mucho tema de home office y así. Y por azares del destino caí en el TEC de Monterrey, sin saber exactamente a qué me estaba postulando, pero de repente empecé a pasar como 5 o 6 entrevistas y me dieron el trabajo y más bien hasta que estuve ahí empecé a aprender y a entender tantas cosas de emprendimiento e innovación, pero pues no, en su momento no lo visualicé, no lo buscaba, simplemente llegó y me encanta. O sea, ahora no hay forma de que imagine otro camino para mí que sea distinto a este. Hablando de tu paso como alumna en el TEC de Monterrey, si algo caracteriza al TEC, pues es esa parte de ya dentro del aula ir generando ese desarrollo como emprendedores y
Y tengo entendido, pues incluso antes de egresar hay que presentar ese proyecto productivo. En Sí. tu caso, ¿cuál fue tu proyecto? Es que yo no estudié en el TEC de Ok. Monterrey, no, yo estaba en Sino la Ibero. hasta que trabajaste. Sí, Ok. sí, exacto. Entonces, en la Ibero la verdad es que no vimos temas de emprendimiento, o sea, no hice ningún proyecto ni nada así como tan específico, a diferencia de cómo es en las carreras del TEC de Monterrey, que sí, de forma transversal, desde, o sea, estés estudiando ingeniería, arquitectura, cualquier área, llevas en algún momento algo de emprendimiento. O sea, sí sembramos esa semilla para, pues, o sea, que como despertar en quienes van a seguir ese camino, porque tampoco emprender no necesariamente lo tienen que hacer todos ni tiene que ser la vocación de todos, pero pues sí, en esta etapa de tu vida lo ideal es ir probando pues todo lo que se pueda para saber qué quieres. Entonces, pues esa es una de las grandes ventajas del TEC, que de forma transversal está escrito dentro de la visión y todo el tema de emprendimiento y de innovación es así base para el TEC de Monterrey. ¿Y en qué momento visualizas en alguna etapa de tu vida llegar a ser directora del Parque 100 o cómo se fueron moviendo las piezas para que sucediera? Pues yo empecé como coordinadora de un programa de profesionalización que se llama Enlace. Estuve ahí un par de años y luego a la par comencé a llevar toda la parte del parque tecnológico, pero más como desde la parte operativa, administrativa, todo el UX que tiene el parque. Entonces me fui metiendo más hacia allá y conforme pasaron los años, pues me metí más en temas de ecosistemas. A través de programas y, o sea, como de un programa en específico para el desarrollo de la ciudad. Y pues me empezaron a encantar esos temas, a apasionarme. Y pues luego tuve la fortuna de toparme con un gran mentor que me ha guiado mucho y me ha orientado por dónde sí, dónde no, más que qué pensar, cómo pensar. Entonces me empecé, como que esas personas son claves en tu vida de cuando alguien cree en ti y apuesta de esa forma en ti, pues te la empiezas a creer, ¿no? Y empiezas a ver cómo. Entonces, pues yo sí noto ese punto clave en mi vida para dar el brinco a lo que ahora es la dirección del parque. ¿Y cómo te llega el aviso de que ahora vas a ocupar ese cargo por correo? ¿Quién te lo dice? Pues ¿Y cuál fue tu reacción? No, pues muchísima felicidad. Fueron pláticas, o sea, y fue un proceso, no fue nada más, no fue una noticia de un día, pues fue un proceso de, incluso hasta como de prueba, ¿no? O sea, un periodo de prueba y luego, pues, dar resultados que las acciones hablaran un poco más que lo que yo podía decir en palabras. Y pues sí, poco a poco y pues sí, o sea, dicho, pues este líder y este mentor que he tenido fue quien me dio la noticia. Bien, para quienes lo desconocen, platícanos qué es y cómo funciona este parque. Yo recuerdo en mis primeras coberturas con gente como Antonio Reus, una Elvira Toba, Sí. estando ahí en esas primeras generaciones, las primeras generaciones del Tech Beyond. Sí. ¿Cómo funciona? Porque la verdad, afortunadamente mucha gente lo conoce y los aprovecha y se desarrolla y hace catapulta de ellos, pero mucha otra gente no y sería importante que supieran que existen ese tipo de espacios. Sí, la verdad es que, digo, ahorita entro en eso, pero es un reto porque el parque tecnológico, hacia adentro del campus, los alumnos piensan que es un edificio como de empresas externo y afuera piensan que es un edificio del TEC de Monterrey. Entonces, tenemos ese reto de comunicación hacia ambos sentidos. El parque es un espacio físico, o sea, pues sí, un vehículo, un medio que orquesta el ecosistema de emprendimiento e innovación de un lugar en específico, ¿no? En este caso es de León e incluso permea hacia ciertas ciudades aquí del estado. Y lo que nosotros buscamos en este espacio es que converjan ciertos actores que detonan este tipo de emprendimientos de base científica y tecnológica. Entonces, nosotros tenemos ahí empresas, o sea, albergamos empresas. Es un piso totalmente enfocado y algunos otros oficinas regadas en los demás pisos. Les llamamos empresas de landing porque lo que buscamos es que estén ahí en como un periodo de su desarrollo y después crezcan demasiado y el parque les termine quedando chico. Estas empresas las vinculamos 100% con la academia.
todas las empresas, o con el mismo ecosistema, todas las empresas tienen algún proyecto de vinculación, entonces no nos dedicamos como nada más al real estate. Nos dedicamos a cualquier persona, empresa, startup que esté ahí, que esté vinculada con el ecosistema en general. Uno de los stakeholders pues entonces es empresa, academia, que en este caso es el TEC de Monterrey, está también gobierno, tenemos mucha interacción y eventos, relaciones con gobierno, capital, que en el caso de las startups es venture capital, que es capital de riesgo, y pues la industria, ¿no? O sea, toda la parte esta empresarial y los emprendedores, claramente. Y el momento en el que tenemos ahorita el parque es que ya tenemos empresas transnacionales. O sea, ya el impacto que estamos creando y la relevancia que tenemos ante el ecosistema de León, ya nos están buscando empresas transnacionales, tenemos ahorita un par y estamos por cerrar nuevas empresas muy importantes a nivel mundial. Entonces se vuelve como este epicentro o este lugar, este foco donde están sucediendo muchas cosas, ¿no? Y son como todo en tema de innovación, de cómo relacionamos a estas súper empresas con estos alumnos que están queriendo emprender o con el gobierno que está haciendo iniciativas. ¿Sí? Entonces, al final es un orquestador del ecosistema, no le pertenece a nadie, pero es ese foco en donde todo el tiempo están sucediendo cosas. De que llegaste justamente al cargo ahora, justamente qué cosas te ha llamado la atención de que bajo ese ecosistema tan próspero han sucedido con empresas que están como huéspedes. Cosas particulares es que últimamente las empresas que tenemos al empezar a buscar más, ya no tanto como empresas pequeñas, sino más bien corporativos grandes, empiezan a contratar a muchos de nuestros exalumnos. Por este programa de vinculación que tenemos, pues hacen sus prácticas ahí, son socios formadores, ponen retos a la academia, o si están desarrollando alguna tecnología, utilizan los laboratorios para que los alumnos y los profesores puedan estar involucrados. Entonces, es una detección de talento constante. Entonces, la tasa de contratación de nuestros alumnos se está volviendo muy relevante. También el impacto que está permeando hacia el campus es muy significativo. De hecho, el parque tecnológico ahorita lo tenemos al 100% de ocupación y esto lleva a que tengamos nuevos espacios ahorita que estaban subutilizados en el campus para llevarlos a esto corporativo por el impacto que está generando en los alumnos. Y esa diferencia de a lo mejor otras universidades u otros espacios, pues que no tienen esa fortuna de tener a las mismas empresas, a los mismos corporativos en el lugar en el que estás estudiando. O sea, y luego ellos no saben que pueden ir al edificio y aventar currículums ahí mismo y no tienen ni siquiera, o sea, lo pueden hacer entre clase y clase o ir y rebotar ideas porque además todas las personas que tenemos ahí están abiertas. O sea, buscamos que sea así como esa innovación abierta constante de pues son personas que están dentro del ecosistema. Entonces, sí he notado un dinamismo mucho más ágil en el campus. Y además, este es como un dato curioso, pero en el TEC de Monterrey únicamente hay 4 parques tecnológicos, que es en León, Chihuahua, San Luis y Querétaro. Entonces, también eso le da como un toque único a estos campus, pues que lo hacen mucho más atractivo a veces que otros del país. Ese tema es bien interesante, Erika. Tú que sí diriges, operas en el de acá de León, ¿qué diferenciadores tiene en cuanto a sus formas, su esencia, de los que existen en otro lugar? Me refiero a que a final de cuentas en Guanajuato la gente trabaja de cierta forma y hay diferentes sectores. Bueno, con San Luis Potosí pues también hay como ese parentesco con el automotriz autopartes. Sí. Pero ¿qué ves que acá es como esa parte de que no sucede en otros? Yo creo que influye mucho la cultura que tenemos en León y lo que dices ahorita, pero las industrias que tenemos, el que esté el puerto interior tan cerca, que tantas empresas tan importantes estén viniendo a León, pues nos hace muy atractivos en el tipo de empresas que nosotros tenemos. Lo padre de estos espacios y de estos 4 puntos en particular es que los interconectamos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en León también puede impactar a lo que está sucediendo en Chihuahua, porque
conectamos a las empresas y a los emprendedores, a las industrias, a las mismas economías de una ciudad con otra, y eso enriquece muchísimo. Entonces, el no trabajar aislados, y digo, no necesariamente tiene que existir un parque tecnológico para que eso pase, ¿no? O sea, tenemos campus en los que no ocurre eso, pero que los conectamos de muchas otras maneras con espacios que también son destinados con características distintas, pero esta interconexión pues es lo que lo hace súper valioso. Y yo creo que León, pues en el tema industrial que tenemos es sumamente relevante para el país. ¿Cómo ha ayudado justamente al Parque 100 del TEC de Monterrey en León el ecosistema que justamente se tiene en Guanajuato, de una industria de manufactura, también poco a poco del tema de la digitalización, de innovación, diversidad de sectores? El parque industrial considerado el de Guanajuato Puerto Interior considerado uno de los más importantes de América Latina. ¿Cómo ha ayudado hacia el interior? Pues muchísimo. O sea, la verdad es que los actores que tenemos en el ecosistema son súper valiosos. Nos ayuda también el no ser una ciudad tan grande, porque es más fácil que nos conozcamos entre todos, y si no, uno de los que conoces lo va a conocer. Entonces, como esa cercanía que tenemos en las ciudades es súper importante. Y pues sí, la verdad es que, por ejemplo, el Puerto Interior, pues sí, es de los más importantes y tiene empresas, o sea, de primer mundo, ¿no? De hecho, uno de las oficinas, las empresas que tenemos, viene a raíz de ahí. O sea, ellos tienen su planta ya, pero su espacio de innovación lo tiene en el TEC. Entonces, pues eso es esa cercanía con el mundo que brindan estos espacios, y también creo que el gobierno ha influido mucho en eso. Hemos venido de un gobierno también que apoya mucho el tema del emprendimiento, que le apuestan a la innovación, que, pues tú sabes, todo esto de la mentefactura, pues está como en boca de todos. Entonces creo que también nos ayuda mucho los programas, los beneficios que da el gobierno, pues nos sirven un montón. Erika, ¿qué componentes tiene justamente el emprendedor de esta parte de México? Te lo voy a preguntar por lo siguiente. Porque por un lado tiene esa parte de arraigo, de tradición, sobre todo en sectores como el del calzado, que los papás a sus formas y sin mucha tecnología, pero fueron impulsando grandes marcas. Pero luego entra una segunda y tercera generación que ya trae otras ideas, mayor apertura en cuanto a la comunicación, en cuanto a la tecnología, pero amalgamar la parte de la esencia con lo de hoy, pues debe de dar ahí un resultado bien interesante. Por eso mi pregunta de cómo definirías qué es el ADN del leonés o del guanajuatense en cuanto a los temas de emprendimiento. Pues sí, sí es interesante, y luego es chistoso porque se contradice a veces, ¿no? O sea, como que tú ves muchísimas ganas de algún chavo de, sí, quiero hacer bolsas. Y es como, ok, pero ¿qué más, no? O sea, ¿qué le vas a poner distinto al resto? Sí, pero sí creo que esta nueva generación está haciendo un twist importante en el que, sí, a lo mejor van a hacer bolsas, pero de un material creado. Por ejemplo, tenemos un emprendimiento que con lombrices deshacen el unicel, y luego ese material lo usan para N cantidad de cosas. Entonces, a lo mejor de ahí hacen calzado, ¿no? O con el sargazo, hemos visto muchísimo. Entonces, sí, puede seguir siendo tradicional, o sea, podemos seguir haciendo zapatos y bolsas, pero pues desde un componente de innovación. Entonces, sí es retador, o sea, sí sigue siendo mucho más alto el mayor número o sea, el porcentaje de emprendimientos tradicionales, pero cada vez empieza a crecer más esta parte o estas ganas de querer hacer las cosas diferentes. Hace un rato platicabas hablando de componentes, lo que en esencia tiene el parque, que es esa parte de la conexión con las startups, la industria, el capital, gobierno y academia. Dentro de esos eslabones, ¿en cuál vamos mejor que en el otro, y en el que no vamos tan bien? ¿Qué hace falta? No por la parte de crítica, sino por la parte de que quienes nos escuchan sepan y pues quizá no lo habían considerado y se haga algo al respecto. Sí. Mira, yo creo que vamos muy bien en algo que engloba todo, que es la oferta que tenemos. O sea, los programas, el acompañamiento, las mentorías para cualquier nivel. Y digo, esto a lo mejor es como en beneficio sobre todo de las startups o de los emprendedores. Como esta amplia gama de cosas que hay para ellos en el ecosistema, eso es algo, o sea, que cada vez hay más, ¿no? O sea, y es muy significativo para ellos.
En lo que yo creo que, al menos como León, nos falta un poco es en el tema de capital. Hay muy poca cultura para el capital de riesgo, por lo mismo que dices, ¿no? O sea, venimos de una industria muy tradicional, entonces, pues, invertir tu dinero en algo que, pues, tiene tantas variantes para que sea o muy, muy exitoso y que se convierta en un unicornio o fracase a los pocos meses, como que todavía falta esa parte. Entonces, conectar con la parte de capital, pues ha sido un reto. Y de hecho, en las iniciativas que hemos tenido para conectar startups con industria y capital, hemos tenido que traer capital de fuera, ¿no? O sea, de otro tipo de inversionistas porque aquí en León no hay, o sea, bueno, sí hay, pero son pocos. Entonces, creo que para la cantidad de startups que tenemos en este momento hay poco capital de riesgo. ¿Y qué se podría hacer al respecto? Porque en una universidad como el TEC de Monterrey, que tiene esa vocación de emprendimiento, en donde incluso muchos de los padres pues, son importantes empresarios, los profesores incluso también. Y yo recuerdo, como bien lo dices, en esos eventos, pues ver a, no sé, alguien del sector cuero calzado con esa vocación, alguien de otros sectores, pero ya, como tú dices, cuatro o cinco de los empresarios apostándole a ese tipo de, convirtiéndose en inversionistas ángeles. Pero, ¿qué hay que hacer para que más se atrevan? Porque sí hay más gente que tiene la capacidad, pero sin embargo no hay esa cultura. Pues justo es eso, o sea, es empezar a generar cultura. Y creo que empieza desde enseñarlo, ¿no? O sea, y a lo mejor ahí el parque y el TEC de Monterrey tiene o sea, pues ese reto de comenzar a hacerlo. Pues a través de detonar pláticas, charlas, de enseñar, pues sí, como perder un poco ese miedo, de asesorarte de los mejores, tan solo de entenderlo. Entonces, pues es generando cultura, o sea, y creo que luego somos como muy arraigados a lo que ya conocemos, pero si intentamos romper un poco de paradigmas y aprender algo, pues es empezar por cambiar la cultura en temas de inversión. Erika, ¿en qué etapa de tu vida tú te has sentido como se siente el emprendedor? En esa parte de que va solo, de que muchos no creen en su idea, de que hay un día en donde piensas en tirar la toalla, pero pues siempre ahí mantienes el sueño de cumplir tu proyecto de negocio. Yo creo que diario. Sí. Sí, o sea, la verdad es que eso no pasa y en el rol en el que tengo siempre hay retos nuevos y siempre vuelve a dar miedo. O sea, siempre, pues sí hay esas cosas así como de que te frenan un poco y da miedo, pero empiezas a agarrar experiencia, a decir, bueno, hay algo que se usa mucho en el tema de las startups, que es rompe cosas como rápido, ¿no? O sea, como no le tengas miedo al fracaso, si te equivocas, levántate rápido y síguele. Entonces, pues eso mismo que nosotros enseñamos a las startups, pues es parte de nuestro día a día, porque sí son muchos retos, sí son muchos cambios, entonces, pues sí, es nada más como esa resiliencia a que si te equivocas le sigas, pero no deja de pasar, o sea, por más bueno que te vuelvas en algo, no deja de darte nervios hacer cosas nuevas o querer más, ¿no? O sea, que lo que estoy haciendo ahorita empiece a permear a otras ciudades o empezar a hacer un mayor impacto, pues es un reto, ¿no? Entonces, volver a empezar de cómo y si aquí no funciona y si acá. Entonces, pero pues es haciéndolo y equivocándote y siguiéndole. Decías hace un rato, y es cierto, no necesariamente tienes que convertirte en un emprendedor, incluso puedes tener la idea de desarrollarte en una gran empresa o en cualquier empresa que a ti te guste y llegar a un cargo donde tú te estás visualizando, y eso también es igual de logro y de difícil que el ser emprendedor. En tu caso, ¿siempre has trabajado bajo emprendimiento al interior de una empresa en proyectos o también tú has hecho tu propio emprendimiento? No, yo no he emprendido, no me he animado. Bueno, y no más que no animarme es que creo que desde el rol en el que estoy puedo hacer ahorita mucho más. Seguramente en algún momento lo haré y tengo como pues una red de contactos padrísimo para lograrlo, porque sí creo que te debes acercar a las personas correctas, de tener este tipo de mentores, de guías. Entonces,
Pues si en algún momento emprendo ya te contaré, pero no lo he hecho. Muy bien. Más allá de las ideas que deben de ser, pues obviamente muy diversas, ¿qué es lo que te llama la atención en cuanto a lo que sientes cuando te platican de un emprendimiento? ¿Qué es lo que ves que hay una similitud en quienes quieren emprender como humanos? Sí, o sea, lo que te decía hace ratito, la emoción que tienen todos de contar que su idea es una revolución y que van a cambiar el mundo. O sea, esa chispa con la que llegan todos los emprendedores, yo no la veo en ninguna otra área de mi vida. O sea, sí traen un entusiasmo y unas ganas. Son personalidades como muy específicas, como muy echadas para adelante, con ganas de cambiar, de hacer una diferencia. Entonces, normalmente es gente súper interesante, con mucho potencial y lo que te decía, a lo mejor a veces le apostamos más a la persona que al mismo proyecto, ¿no? Desde que te están contando el proyecto dices, eso a lo mejor no va a funcionar y así, pero dejas que se den de topes para desarrollar más a la persona, que es donde realmente está el valor y la potencia de generar cosas. Entonces, sí, se les nota luego a los que la van a romper y no necesariamente con el proyecto que traen. Dentro del TEC de Monterrey, pues también tienen esa área de la incubadora y la aceleradora de negocios. ¿Qué tanto de la idea justamente con la que llegan a lo que se hace realidad se mantiene o cambia? No tengo los porcentajes, pero es altísimo. O sea, sí a la hora que empiezas a pues hacer tu prototipo y a ver que no era por ahí o hacer como iteraciones con las personas de te gusta y siempre termina cambiando, ajustándose y es lo ideal, ¿no? Luego a veces es en estos programas justamente de antes de que lo lances, como intentar proteger todos los blancos para que no se caiga eso, ¿no? Entonces, sí, normalmente se va moldeando mucho y terminan siendo cosas súper distintas. Sí. Y hay veces que no, o sea, hay veces que sí son proyectos que tienen mucha claridad, sobre todo cuando hay una investigación profunda detrás, tienen más probabilidad de que sí vayan por el camino correcto, pero sí, normalmente se van moldeando en el camino. Erika, comentas que hasta ahora no has emprendido, pero no descartas que en algún momento pueda suceder, pero supongo de tantos... a mí me pasa aquí en las entrevistas, tú allá que vives con los proyectos, con las startups, supongo que al menos tienes pensado si llegara a suceder en qué sector o haciendo qué, ¿no? Pues la verdad es que no, o sea, como que lo vivo tanto en mi día a día que no me lo he planteado para mí misma, entonces no sabría en qué, pero me lo llevaré de tarea para empezar a hacer algo. Dime algo, del inicio de lo que has sabido cuando inició el Parque Siena, la actualidad, ¿qué tanto ha cambiado justamente en cuanto a las vocaciones, en cuanto a los giros en donde buscan crear sus startups las inversionistas? Pues no he visto tanto cambio, o sea, al menos aquí en León pues siempre son las mismas industrias. Sí, de un tiempo para acá nos hemos topado con más proyectos en relación a automotriz, bueno, como más de manufactura, y también empieza a haber mucho aeroespacial. Entonces, esa industria también como que empieza a tener mucho empuje aquí. Entonces, al principio cuando entré al parque no se hablaba de esto y ahora, de hecho, el clúster aeroespacial está ahí en el parque. Entonces, creo que ese podría ser como una gran diferencia. Y otra también es que nosotros también evolucionamos. O sea, justo estamos ahorita en un momento de evolución de los parques tecnológicos. Los estamos llevando a ser hubs de innovación. De hecho, próximamente va a cambiar el nombre a Urban Tech Hub. Y esto es también como por este entendimiento de que un parque tecnológico se entiende como que es de las paredes hacia adentro y un hub de innovación es de las paredes hacia afuera, de cómo empiezas a cambiar a una ciudad, a acercarte, a abrir las puertas para que realmente se sienta como este espacio que es para todos en el ecosistema. Entonces, nosotros también estamos como en esa transición. Entonces, pues todo es una evolución, lo que te digo, o sea, como tienes que estar cambiando constantemente. Entonces, ahora se viene un cambio importante para los parques a nivel nacional en el TEC de Monterrey. ¿Por qué razón también veía que eres representante en Guanajuato del Meet-REIT, verdad? Que sí, es este tema de la iniciativa global para acelerar el crecimiento sostenible y fortalecer el ecosistema estatal.
¿Por qué de dónde tomaste ese gusto justamente por todo lo que tiene que ver con innovación, con el tema de la creatividad y el emprendimiento? ¿Y qué es lo que te satisface como ser humano el estar viviendo y empujando y ayudando en todo lo que puedas con relacionado con ese mundo? Pues lo que me emociona es que sí es una forma de transformar al mundo, o sea, de encontrar esos emprendimientos, esa innovación, esa creatividad que tienen algunas personas y hacer un impacto social o económico realmente significativo. O sea, yo sí considero, y lo que más me apasiona de mi trabajo, es que desde donde estoy, creo que puedo cambiar al mundo y no necesariamente yo, ¿no? O sea, sino a través de las personas o de las conexiones que se hacen, para aquellos que tienen como estas ganas o las ideas de cómo llevarlo a cabo. Y hay varios emprendimientos que tenemos que lo han hecho, ¿no? O sea, que se enfocan en temas así sociales de cambiar la vida, de hacer prótesis funcionales, por ejemplo, tenemos una empresa en el parque que está haciendo un robot humanoide para temas como pues sí, de manufactura como muy, muy específicos, pero para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ya pueden hacer, o sea, esta tecnología los lleva a hacer lo que quieran. Entonces, sí estás transformando realidades y sí estás cambiando el mundo. Entonces, eso es lo que más como que me entusiasma y me apasiona del tema de innovación y de estos espacios que al final estamos detectando este talento y lo impulsamos y lo desarrollamos a través de los programas, de las conexiones, de los espacios, de los eventos mismos que tenemos ahí para que lleguen a más. Eso es lo que más me apasiona de todo este tema de innovación. Al parque 100 puede entrar cualquier emprendedor. Te lo pregunto por lo siguiente, Claro porque que me sí. acordé justamente y sí, así pasa. Los alumnos pensando al interior Sí. que es parte de la escuela y afuera también Sí. como parte sí traes unas ideas. Y entonces, bajo esa idea, muchos dicen, pues es el TEC de Monterrey. Sí. Ahí solamente van a poder acceder algunos. ¿Cómo funciona el parque 100 para quienes tienen ese startup que realmente tiene ese potencial? Cualquiera puede ir, o sea, cualquiera puede entrar. Hay una recepción en la que te van a llevar al área de emprendimiento y ahí los vamos a atender y los vamos a guiar. Pero cualquiera, no es cerrado, no limita. Digo, también si no tienen ese componente de innovación o de tecnología, pues encontraremos la manera de guiarlos para llevarlos hacia allá, ¿no? Pero cualquiera puede hacerlo. Es un espacio abierto para el ecosistema. Ahora estás en este reto y de lo que afrontaste para realizar durante este cargo, ¿qué cosas sientes que ya has logrado y qué cosas pues estás en el proceso de que así suceda? Yo creo que he logrado hacer un cambio local importante, sobre todo a lo mejor hacia el tema de campus. Esta parte que te digo de la vinculación que tenemos realmente se está haciendo relevante y muy relevante para el campus y para como lo cercano en la localidad. Y el reto que se viene es permearlo a algo muchísimo mayor, ¿no? Que el alcance y el impacto que tengo con mis acciones lleve a muchísimo más allá de este espacio físico y empiece a permear hacia León, hacia otras ciudades, pues hacia el país, si se puede, ¿no? Pero empezar a tener un impacto mucho más nacional. Erika, hay gente que cuando le hago esta pregunta me dice, pues ahorita estoy enfocado completamente en esto, pero hay otros que dicen, estoy enfocado en esto porque quiero que suceda esto otro y de reojo incluso lo visualizo. En tu caso, ¿visualizas algo que suceda y que deseas que suceda posteriormente a esta experiencia que vivas como directora del Parque 100 del TEC de Monterrey? Pues sí, o sea, sí quiero, lo que te digo ahorita, como tener un impacto mucho más nacional y el reto que tenemos ahorita de conectar a los diferentes distritos y Urban Tech Hubs que tenemos. Entonces, ese como lo que ya sé hacer de manera local, llevarlo hacia otras campus, ciudades, economías, eso es hacia donde voy y hacia donde quiero. Ahorita pues está como aprendiendo incluso de mi mismo rol, muy hacia adentro, y entonces estoy ya como en una etapa en la que quiero hacer mucho más hacia afuera de lo que es el parque, nada más, aquí en León.
De lo que conocemos de que fue concebido a la actualidad del Parque 100 a este nuevo concepto que mencionas, ¿qué es lo que va a transformarse, qué va a cambiar? Pues un poco el tema de cómo nos entienden, justamente eso, o sea, esa campaña que queremos hacer de que sepan que es para todos, que cualquiera puede ir, que ahí están ocurriendo cosas de impacto. Va a cambiar, pues, evidentemente la imagen y cómo nos comunicamos. En realidad lo que hacemos no cambia mucho porque pues, hicimos toda una investigación, entonces lo que ya estábamos haciendo bien lo vamos a hacer mejor y en lo que flaqueábamos es en donde nos vamos a enfocar más. Ya tenemos como esos puntos detectados. Mucho tiene que ver con la comunicación, o sea, como que sepan lo que está sucediendo ahí como en la sociedad y que también nosotros sepamos más para poder traer este talento hacia acá. Entonces ahí es donde está el principal reto y pues abrirlo a la ciudad, ¿no? O sea, como, pues sí empezamos a lo mejor lo que te digo, un parque como muy hacia adentro, entonces cómo empezamos a hacer estos espacios de Open Innovation o laboratorios o cosas que puedan ser de utilidad para la ciudad. Entonces sí es como empezar a permear mucho más allá. Me imagino que sí, te has dado cuenta dentro de este proceso de tu vida que si bien es cierto no te convertiste en esa astronauta que querías, pues sí tiene que ver y mucho, ¿no? Con esa exploración de nuevas ideas, nuevos espacios, de buscar nuevos mundos, de congeniar ecosistemas en donde la gente pueda lograr lo que busca por medio de la innovación, la tecnología. Sí, totalmente. Está padrísima la analogía. Y es que sí, emprender e innovar es un universo entero. Entonces, sí se necesita luego como unir estos puntos y encontrar la relación uno con otro y hacer que sean mucho más. Entonces, sí, la analogía está padre. Hay un mensaje bien interesante con gente que ya logra cumplir sus sueños y que ya no se convierte como en esa parte que sí puede considerarse en la adolescencia, en la juventud, que es no, pues es que no vas a estar consciente de que estudiaste una carrera y ahora vas a estudiar otra, y habla de inestabilidad, cuando en realidad puede ser completamente lo contrario. Tú después de que estudias comunicación y mercadotecnia, ¿qué otra carrera estudiaste? No, ahorita no he estudiado, he hecho algunos diplomados y cosas así. Pero cambiaste completamente la vocación. Ajá, mi vocación, algún momento en esa etapa de tu vida fuiste juzgada y hoy pues dices, no, bueno, pues discúlpame, o no es que te pidan las disculpas, pero que queda completamente como un hecho fehaciente de que no es un error, es simplemente que estás buscando lo que realmente te llene? Pues no tanto del exterior, más bien de mí. O sea, yo creo que yo fui más dura conmigo en ese sentido, como de, pues si ya elegiste algo, vete por ahí, ¿no? Hasta que pasa el tiempo empiezas a conectar los puntos hacia atrás y entender por qué lo hiciste. Pero no, en realidad, yo creo que más que haber sido un error, creo que fue un acierto, porque entre más sabes y más áreas conoces y entiendes, pues más fácil te es el mundo. Entonces, como pues sirven algunas cosas. De todos modos, todos los días sigues aprendiendo. Entonces, no importa al final qué estudias, si no es hacia, ahora qué vas a estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando ya en seguirle con inteligencia artificial, porque pues ahora es o me subo a la ola o me voy a quedar. Sí. Entonces, pues es ahora empezar una maestría en temas de inteligencia artificial y cuando termine, pues es seguirle. O sea, es siempre, o sea, como nada más ser como ese aprendiz eterno o constante de siempre querer saber más y aprender más, entender más y enseñar más, ¿no? O sea, también, pues una cosa es todo lo que puedas saber y tener adentro de ti, pero también si no lo compartes y no haces algo con eso, pues no hay forma de cambiar las cosas. Entonces, es aprender mucho y enseñar. La temporalidad, ¿hay una temporalidad en el tema de ser director del Parque 100 constituida o es con base a los trabajos que realiza? Lo pregunto porque, bueno, en la política ya sabes, en las cámaras empresariales está ese límite como de 3 años o quizá y él puedas cumplir 1 año y retirarte. ¿Acá cómo funciona? No hay una temporalidad, es más bien nosotros trabajamos muchísimo por objetivos. Entonces, pues no, mientras sigas haciendo, o sea, logrando objetivos y todo no está limitado, pero sí algo muy bueno de mi trabajo y de mi líder en particular es pues siempre buscar cómo crecer, ¿no? O sea, porque luego también si te estancas mucho en un mismo puesto, en un mismo rol, empiezas a cometer incluso errores por esa misma como monotonía. Entonces, no es tanto que sea un periodo delimitado,
sino más bien que llega un punto en el que necesitas empezar a hacer otras cosas por ti mismo y por el rol en particular, ¿no? Pero no está delimitado un tiempo. Erika, esperemos en algún momento muy cercano no hacer este tipo de preguntas, sin embargo todavía en la actualidad se requiere. Al ser mujer, ¿en algún momento te viste impedida por el sexo y no por tus fortalezas y capacidades de que se te evitara hacer algún trabajo y ocupar algún cargo? Pues no directamente, pero, o sea, no para crecer profesionalmente, pero sí para, por ejemplo, estuve en un programa muy padre del MIT y la mesa era prácticamente de hombres. Entonces, a pesar de que eran todos buenas personas y nunca hubo como una mala intención así, pues sí imponía, ¿no? O sea, el que fueran puras voces de hombres y yo estar sentada ahí, sí hay algo luego, digo, no en ese programa en particular, pero sí existe mucho el micromachismo y sí hay cosas que, pues por ser mujer es más fácil que tú tomes la minuta o que tú, pues pongas el coffee y no tiene nada de malo, ¿no? Pero a veces no respetan el rol o esa parte que tú representas en algunas mesas solo por el hecho de ser mujer. Entonces, sí hay retos, o sea, y sí hay retos culturales y tanto en nosotras mismas como como hacia afuera, pero bueno, al menos en el TEC de Monterrey y con el líder que tengo ahorita no es ningún impedimento ser mujer para seguir creciendo, para seguirme desarrollando. Pues no he tenido como pues ese problema, pero sí es real. Y lo he vivido, pero como en momentos muy específicos nada más. Y digo, os falta mucho por hacer, pero si sientes que ha avanzado, porque al menos como hombres vemos esta parte de, hoy tenemos una gobernadora en Guanajuato, Sí. una presidenta de México, en los estrados de los eventos políticos y de negocios ya cada vez hay más presencia de mujeres. Antes, como tú lo dices, había uno o ninguna. ¿Sí sientes que a final de cuentas sí se ha avanzado? Sí se ha avanzado y también creo que todavía falta muchísimo por hacer, pero cada vez veo a muchas más mujeres en posiciones de poder, tomando decisiones y cambiando el rumbo de las cosas. Yo tengo la fortuna también de conocer a mujeres muy importantes que están haciendo cosas realmente de impacto para el mundo, entonces sí creo que esa comunidad va creciendo cada vez más, pero sí sigue habiendo esa limitante en muchas cosas, en muchos frenos que se ponen, en cosas que ni siquiera tienen que ser como tan explícitas, ¿no? O sea, eso que te digo, así como esos micromachismos, esos frenos. Sí hay personas, o sea, yo sí tengo algunas personas detectadas en mi vida que es como, pues sí, no hay forma porque, pues no, o sea, como ahorita tú no hables o cosas así, ¿no? Entonces, siempre lo va a haber, pero yo creo que el poder, sí, como esa fuerza que estamos tomando las mujeres de estar en posiciones importantes va a marcar la diferencia y para futuras generaciones aún más. Ya nos decías hace un rato, sí te visualizas impulsando, haciendo las cosas que haces, pero en un tema ya más nacional en algún momento. Como persona, ¿qué es eso que todavía tienes pendiente y pues vas a luchar a conseguirlo? Pues creo que me quedan todavía varios retos por hacer desde mi rol. Llevo apenas un poco menos de un año, entonces yo siento que todavía hay muchas cosas mías como por dejar ahí en esa huella. Ahorita sí, en particular, pues es llevar al nuevo reto que es el Urban Tech Hub, hacerlo así increíble y pues ya luego ver qué sigue. Pero ese es mi reto ahorita de este año. Traigo ya algunos también proyectos nacionales y cosas que lidero a nivel región o nivel nacional. Entonces, pues también empezar a probar ahí para ver hacia dónde y ver qué sigue. Bien, ¿hay posibilidad, decías, entiendo en este momento está lleno el parque de huéspedes, ¿hay posibilidad de hacer un crecimiento, de pensar en replicar en Irapuato, en Celaya? Sí, o sea, en el parque ahorita sí como para oficinas sí estamos a full, pero tenemos nuevos espacios aquí, o sea, en el mismo campus. Entonces, no, sí hay posibilidades y aunque estuviéramos al 100, siempre encontramos la manera, ¿no? O sea, el espacio luego no necesariamente es lo importante, pero siempre encontramos la manera cuando detectamos alguna empresa o alguna persona valiosa de que eso sea para ellos. Pero
Pero no, ahorita ya con el crecimiento que tuvimos hacia el campus, tenemos un colchón ahí para, para quien quiera sumarse. Estamos entrando a la parte final de la entrevista. Platicabas este caso del robot humanoide. ¿Qué otros casos pudieras compartirnos para que incluso alguien del exterior se dé cuenta y pueda ver algún match? Pues mira, un emprendimiento que nos encanta y es un súper caso de éxito es Verde Compacto. Ellos incluso empezaron como alumnos, después pasaron por todos los programas de incubación, aceleración, han estado con nosotros así en todo y acaban de estar en Shark Tank, por ahí obtuvieron un poco de capital y de apoyo. Ellos lo que hacen es hidroponía vertical en contenedores. Correcto. Entonces, pues también la forma de cultivar, de cuidar el agua, de crear empleos, es el ejemplo exacto de cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, ellos, y de hecho tienen su showroom y están hospedados dentro del Parque Tecnológico, pues es padre porque ellos los vimos desde alumnos. Y otro proyecto que también, digo, esa ya es una empresa muy grande, pero que también pasó por el mismo proceso, es Kin Energy. Ellos hacen paneles solares y también mucha innovación en temas de energía. Y también empezaron teniendo un cubiculito en el parque, luego crecieron, les quedó ya muy chico el parque para el tamaño de empresa que se estaban convirtiendo, construyeron un edificio entero. Y seguimos súper vinculados con ellos y es como una extensión ahí del parque, pero son casos de éxito porque realmente están creciendo y están haciendo cosas de impacto a través de tecnología. Sí, muy interesante ambos casos. Habrá que invitarlos a cuenta regresiva. Al emprendedor que tiene una idea y que justamente a veces por temor al que dirán o porque no se atreve o no ha visto el momento, ¿qué le compartirías justamente, Erika, para que se atreva a cumplir su sueño? Que le va a dar muchísimo miedo y que de todos modos lo haga. Que pues sí, y yo sé que suena muy trillado, pero sí puedes tener como muchas barreras mentales, que se acerquen a este tipo de espacios, a las personas correctas que los van a impulsar, y pues que no tengan miedo de probar. O sea, a lo mejor habrá como entornos y situaciones que los hagan sentir chicos, otros que los hagan sentir enormes, pero que puedan estar como brincando de una a otra, que prueben todos los escenarios posibles, todas las cosas que quieren hacer y que no le tengan miedo al fracaso, porque al final es lo que más nos enseña. Nosotros promovemos muchísimo el tema del fracaso. De hecho, tenemos un evento que se llama Fuck Up Nights, las llevamos ahí en el parque, y es porque realmente celebramos el fracaso, o sea, porque todo mundo cuenta las historias de éxito y casi nadie habla del fracaso, y es súper importante y todos hemos pasado por ahí. Entonces, que no le tengan miedo a eso, que se animen y que se acerquen, o sea, que ya sea en el parque o en cualquier otro espacio que ellos consideren, pero que se acerquen a este tipo de lugares que impulsan y que les pueden ayudar a desarrollarlo. Erika, pues un placer platicar contigo. Gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Muchas gracias, Paco. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que si quieren emprender su tiempo ya está corriendo.